Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Y vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa de oración y poder estudiar tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que han llegado, cada familia representada aquí. Bendíceles, Señor, en grande manera. Ayuda a los otros hermanos que tal vez ahorita estarán saliendo de sus casas o estarán en camino. Ayúdales, Señor, para que puedan estar aquí sin ningún contratiempo. Y bendice este tiempo, Señor, de la escuela dominical. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver este tema que nos toca, hermanos. Los discípulos dispersos, temor y desaliento. Voy a leer algunos versículos, ustedes me siguen con su vista, en Mateo capítulo 26, versículo 31, y luego voy a leer el versículo 56. Luego me voy a pasar a otros versículos más para agarrar el contexto de lo que vamos a ver. Primero, Mateo 26, versículo 31 dice: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Serán dispersadas. Por eso el título de los discípulos dispersos. Vamos a brincarnos al versículo 56. Sí, versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y vamos a pasarnos a Marcos capítulo 14. Ahí enseguidita, Marcos capítulo 14, versículo 27 al 50. Marcos 14, versículos 27 al 50, dice así: Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Si notan ahí, hermanos, que el Señor Jesucristo les dijo que iba a resucitar. ¿Sí? Después vamos a ver esa lección. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Note que ahí dice que antes que el gallo haya cantado 2 veces. Entonces, ¿cuántas veces necesitaba cantar el gallo para que Pedro negara al Señor 3 veces? ¿Cuántas veces necesitaba cantar el gallo? 2 o 1. En otro pasaje dice antes que el gallo cante, pero aquí dice antes que el gallo cante 2 veces. Entonces, ¿cuántas veces necesitaba cantar el gallo? 1 o 2. 2. A ver, los matemáticos. Ya lo había negado antes de que cante la tercera, ni una sola vez. Antes de que el gallo cante 2 veces. Antes de que el gallo cante. ¿Eh? 1 o 2. 2 opciones. 1 vez o 2 veces. 1, ¿no? Porque aquí como que puede confundir. Pues 2 veces. No, antes que el gallo cante 2 veces. O sea, iba a cantar 1 vez
e iba a cantar una segunda vez, pero para cuando el gallo cantare una segunda vez, Pedro ya habría negado al Señor 3 veces. O sea, es una nada más, un canto del gallo. ¿Sí? Bueno, continuamos en la lectura, versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, noten que dijo a Pedro, ¿a quién había dejado ahí encargados de velar y orar? ¿A cuántos? A Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿verdad? Pero noten que cuando Cristo regresa, se dirige a Pedro. Simón, si Pedro, Simón dice: ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Es como si le estuviera diciendo: hermano, te acabo de decir hace un momento que antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y tú me has dicho y me has prometido que no me vas a negar, que si es necesario morir conmigo, vas a morir conmigo. Y estás durmiendo en lugar de estar orando. O sea, te espera un momento muy difícil y tú estás durmiendo en lugar de estar orando. A mí también, haz cuenta que Cristo le está diciendo: mira, a mí también me espera un momento muy difícil, como a ti también te espera. Yo te he dicho que me vas a negar 3 veces. A mí me espera un momento también muy difícil. Me van a arrestar y me van a llevar a la cruz. Todo ese sufrimiento me espera. Por eso estoy orando a mi Padre. Y a ti, Pedro, también te espera un momento difícil y estás durmiendo. ¿Sí? Hermanos, aquí podríamos decir entre paréntesis, aunque no es la lección, si estamos pasando por momentos difíciles, pruebas difíciles, o nos esperan momentos difíciles, no es momento de dormir, es momento de orar. No es momento de caminar, no es momento de marchar, no es momento de servir, no es momento de trabajar, es momento de orar. ¿Sí recuerdan cuando les prediqué acerca de Moisés y los israelitas que estaban a punto ahí de ser alcanzados por Faraón? Y Moisés se pone a orar. Le dice Dios: ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué estás orando? No es momento de orar, es momento de caminar, márchenle. ¿Sí? Como hay momentos de sentarse a los pies del Señor Jesucristo, como lo hizo María. ¿Sí? Y no era momento de trabajar, de servir, como lo estaba haciendo Marta. Aquí Cristo le está diciendo a Pedro: es momento de orar, de velar y orar. Entonces, todos esos momentos, todos esos tiempos, ¿qué hacer, hermanos, como cristianos, y qué no hacer? ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de no hacer qué. ¿Sí? Y todos esos momentos, tiempos que hemos visto aquí en la escuela dominical, hay que saberlos discernir. ¿Sí? Y puede ser que tú y yo estemos haciendo las cosas mal. Estemos haciendo las cosas de manera equivocada. Pero ¿qué mal tiene ponerme a orar?
pues sí está mal ponerte a orar cuando no es tiempo de orar. Pues ¿qué tiene de servir? Sí, Marta, estoy sirviendo, trabajando duro, pero no era tiempo de trabajar, era tiempo de sentarse y atender al Señor sus enseñanzas a los pies del Señor Jesucristo. Sí, a veces nos queremos sentar cuando es tiempo de caminar. A veces queremos caminar cuando es tiempo de sentar. Total que a veces no le atinamos a nada, ¿no? Y ahí es donde están los problemas. Como el problema que se le iba a venir a Pedro. ¿Sí? Y Cristo le estaba advirtiendo. Entonces, siguiendo aquí la lectura, ¿dónde me quedé? Donde le dice, ya me perdí. 37. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo de nuevo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Noten ahí en el versículo 41 que Cristo les dice: ya, pónganse a dormir. ¿Sí? No tiene caso que estés ahí tratando de orar y estés ahí cabeceando. ¿Sí? Como cuando tratamos de leer la Biblia, y sobre todo en la noche, cuando ya estamos bien cansados de todo el día, y a esa hora se nos ocurre leer la Biblia. ¿Y qué estamos haciendo? Nada más perdiendo el tiempo. Porque estás ahí cabeceando, no estás entendiendo nada de lo que estás leyendo. ¿Qué nos dice Cristo? Ya, basta, ponte a dormir ya. A lo mejor mañana, cuando ya estés bien descansado, tempranito te pones a leer la Biblia o te pones a orar. Pero en la noche, ya que trabajaste, ya que pasó todo el día y que ya estás bien cansado, tus ojos cargados de sueño, pues no es tiempo ni de orar ni de leer la Biblia, es tiempo de que ya te duermas. ¿Sí? Ay, pastor, es que me desvelé leyendo la Biblia. Sí, me amanecí leyendo la Biblia. Pues, ¿qué habrás tomado? ¿Café? ¿Cuántas tazas de café te tomaste? ¿O de las pastillas que usan los operadores de los camiones para no dormirse? ¿Sí? Lo que hiciste nada más perder el tiempo. Y te desvelaste y ahora estás en el trabajo, que estás durmiéndote, que no rindes. Y te llama la atención el patrón que no te estés durmiendo, que para eso no te pago. Total que si no hacemos las cosas bien en su justo tiempo, cada cosa en su lugar, ¿sí? Pues vamos a andar perdidos, como que vamos a andar desubicados, como le pasó a Pedro. Dice el versículo 43 rápidamente: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. El que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Adivine quién fue ese que sacó la espada. Pedro, ¿verdad? El impulsivo. Dicen por ahí, no es que quiso cortarle la oreja, ¿sí?
Ya me imagino a Pedro, no, a ver, ponte bien, para atinarle bien a la oreja. No, pues no quiso cortarle la oreja, le quiso cortar la cabeza. Pero aquel como que se hizo a un lado y nada más le rebanó la oreja, ¿no? Versículo 28, y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Sí? Hasta ahí la lectura. Ahora vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20 y versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Vamos a brincarnos a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bien, esos son los versículos que abarcan toda la lección que vamos a estar viendo. Quise leerlos de una vez y ahorita ustedes me ayudan con algunos versículos por ahí que van a salir. Entonces, vamos a ver qué es lo que queremos que se nos quede bien aprendido de esta lección. El temor, o sea, voy a estar usando la palabra temor, pero me refiero a miedo, como sinónimo de miedo. El temor puede dispersar al creyente, pero la presencia y la fidelidad de Cristo lo fortalecen, lo restauran y lo vuelven a reunir para cumplir su propósito. Objetivos de lo que queremos aprender: comprender cómo el temor afectó a los discípulos, identificar las causas del desaliento, del desánimo espiritual, descubrir que Dios sigue obrando aun cuando no entendemos sus planes, aprender que Cristo no abandona a sus hijos en medio de las pruebas, renovar su confianza en el Señor en los momentos de dificultad. Introducción, hermanos. Imaginemos un rebaño de ovejas caminando tranquilamente detrás de su pastor. Mientras el pastor está presente, las ovejas permanecen unidas. Pero si de pronto aparece un lobo o un gran peligro, ¿qué hacen las ovejas? Corren en distintas direcciones. ¿Y qué problemón para el pastor? Andar atrás de las ovejas dispersas, unas por acá, otras por allá. Cada una busca salvarse. Eso mismo ocurrió la noche en que arrestaron al Señor Jesucristo. Aquellos hombres que durante 3 años habían caminado junto a Él, que habían visto milagros, que habían escuchado sus enseñanzas y que habían prometido permanecer fieles, salieron huyendo. El miedo fue más fuerte que sus promesas. Sin embargo, aquella dispersión no fue el final de la historia. Dios usaría esa experiencia para formar en ellos una fe mucho más firme.
¿sí? Una fe mucho más firme. Después de una prueba donde sentías miedo, que qué iba a pasar contigo, que qué te esperaba en el futuro, y tal vez te dispersaste, tal vez te alejaste, te fuiste huyendo de la presencia de Cristo, ten la seguridad que Cristo va a ir atrás de ti, ¿sí? Y te va a encontrar, ¿sí? Y te va a traer. Y al final, ¿cuál es el producto final que debe quedar en ti? Una fe mucho más firme. Cuando pensabas todo lo contrario, que ese era tu fin, ahí llegó el final de tu historia. El miedo nos hace pensar eso cuando estamos enfrentando dificultades. Aquí la lección es no hacer lo que hicieron los discípulos, salir huyendo por todos lados y abandonar ahí al Señor, ¿sí? Porque nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. Las pruebas revelan dónde está puesta nuestra confianza, pero también son el escenario donde Dios fortalece nuestra fe. ¿Por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida? Muchos cristianos cuestionan a Dios, pero Señor, ¿por qué permites esto? ¿Sabes qué? Lo está permitiendo para que te des cuenta cómo anda tu fe, cómo anda tu confianza en Dios. Porque mientras no haya ningún problema, ninguna dificultad, pues nos creemos los super cristianos, ¿sí? Y hay una confianza en nosotros mismos que qué bárbaro, como la de Pedro. Dios permite las pruebas para que eso nos permita a nosotros vernos, saber de nosotros mismos cómo anda nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Cómo andaban la fe de los discípulos? ¿Cómo andaba la fe de Pedro? Pues por los suelos. Porque creyendo ellos que eran los super cristianos, los super espirituales, el grupo predilecto, el grupo privilegiado de los 12 del Señor Jesucristo, pues Cristo les daría una tremenda lección. Te voy a comprobar que tu fe no anda como tú crees que anda. Y mira, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y vino la prueba, todos brillaron por su ausencia, todos a esconderse. Y vamos a ver que Cristo tuvo que ir atrás de ellos y encontrarlos y restaurarlos. La dispersión de los discípulos nos enseña que aún los creyentes más sinceros pueden experimentar temor, miedo y desánimo. Pero también nos muestra que Cristo nunca abandona a los suyos. Número 1, el temor puede hacernos huir. Ya lo leímos ahí en Mateo 26:56. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Observación: momentos antes todos aseguraban que permanecerían con Cristo. Se sentían muy seguros. Pero cuando apareció el peligro, todos huyeron. ¿Qué nos enseña esto? El temor puede hacernos olvidar las convicciones que antes defendíamos, ¿sí? El temor, el miedo puede hacernos olvidar las convicciones que antes defendíamos. Muchas veces el creyente también experimenta temor frente a una enfermedad, ante problemas económicos, durante una persecución, cuando llegan pruebas familiares.
El temor nos invita, el temor, o sea, el miedo, no hay que confundirnos otra vez con la palabra temor, la estoy usando como sinónimo de miedo, nos invita a huir. La fe nos invita a permanecer. Isaías 41:10, ¿quién lo quiere leer? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Si no desmayes, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Por qué dice aquí Dios, no temas, no desmayes? Porque son dos cosas que por naturaleza sentimos los seres humanos cuando nos vemos en problemas, en peligros, en dificultades. Miedo. Y sentimos que ya no podemos. ¿Sí? No, ya no puedo. Cuando Dios está ahí sustentándonos, cuidándonos, cuando Dios está ahí permitiendo esa prueba para fortalecer nuestra fe. Como lo dije la vez pasada, Dios nunca va a permitir una prueba en nuestras vidas para destruirnos. Todo lo contrario. Va a permitir las pruebas para fortalecernos y salir más todavía relucientes como el oro después de la prueba de fuego por la que Cristo nos permitió pasar. Ilustración, ya lo he utilizado varias veces. Elías, después de vencer a los profetas de Baal, huyó por miedo a una mujer llamada Jezabel. Alguien que me lea Primero de Reyes 19, 3-4. Viendo pues el peligro, levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y fue allí a sitiarlo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que los padres. Dice, basta ya, quítame la vida, no quiero vivir. Pero ¿por qué estaba tan deprimido, tan desanimado? Porque una mujer lo había amenazado de muerte, Jezabel. Dios no le tuvo miedo a 40 profetas de Baal. Se enfrentó a ellos con toda valentía y los retó y todo, y hasta los degolló. Pero una mujer lo hizo correr. ¿Sí? Una mujer malvada, sí, todo lo que tú quieras. Pero llegó el momento en que el miedo se apoderó de Elías. ¿Sí? Y a veces yo lo relaciono mucho esto con una cuestión ahí física. Una cuestión física donde Elías estaba experimentando un gran agotamiento físico. Después de un trabajo tremendo que hizo. Sí, todo trabajo, esfuerzo físico, obviamente nos va a agotar, nos va a causar hambre, sed, porque estamos haciendo un esfuerzo físico. Y si no nos alimentamos, estoy hablando ahora sí que del alimento físico, si no nos alimentamos como debe de ser, vamos a desear mejor morirnos. Porque estamos experimentando físicamente una desnutrición, tal vez una deshidratación que nos hace sentir de lo peor, ¿sí? De lo peor. Y muchas veces cuando Satanás ve que no puede contra nosotros en lo espiritual, se va a lo físico, ¿sí? A lo físico. Y más sabiendo que tal vez tú y yo somos muy decidiosos para tener una buena alimentación. Y andamos comiendo comida chatarra y medio comiendo y en fin.
pues va a llegar un momento que físicamente vamos a sentir que nos desmayamos, ¿sí? Y eso afecta también mentalmente. La cuestión del funcionamiento de la mente también es una cuestión física, ¿sí? Que también afecta todo, pues, nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues, ¿tienes hambre? ¿Qué es la solución? Come. ¿Tienes sueño? Duerme. ¿Tienes sed? Toma agua. Y Elías tenía que saber eso para poderse reanimar, ¿sí? Y una cuestión física, ¿cómo te puede afectar también en lo espiritual, ¿no? A final de cuentas, Satanás nos quiere tumbar espiritualmente, pero sabe que por ese lado tal vez no nos puede llegar. Nos lleva por la cuestión física, y cuando logra la cuestión física, entonces afecta también lo espiritual, ¿sí? Como le estaba afectando a Elías. Bueno, el temor puede hacernos correr lejos del problema, pero nunca lejos del cuidado de Dios. Sí, podemos correr como Elías estaba corriendo y se estaba escondiendo, pero nunca pudo esconderse de la presencia de Dios y de que Dios estuviera al cuidado de él, aunque él sentía que tal vez Dios lo había abandonado, que Dios ya no se encargaba de él. La verdad es que Dios estaba ahí, siempre presente. Número 2. Dios ya conocía su debilidad. Mateo 26:31. Ahora sí que volviendo a Pedro y a los discípulos. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea que lo iban a abandonar a través de un escándalo que se iba a armar, que iban a arrestar al Señor Jesucristo. Observación: Jesús no fue sorprendido por la reacción de sus discípulos. Él ya se los había profetizado, se los había dicho con anticipación, así que no le tomó a él esto por sorpresa. Ya había anunciado lo que ocurriría. Nuestro Señor conoce nuestras debilidades antes de que nosotros mismos las descubramos, ¿sí? Y eso es algo tremendo, hermano. El Señor conoce cuáles son nuestras debilidades antes de que nosotros nos demos cuenta. Los discípulos no creían que iban a caer en la debilidad de negar, de abandonar al Señor. Pero Cristo ya lo sabía. Ellos no lo sabían todavía. Lo supieron cuando lo estaban experimentando, cuando lo estaban viviendo. Aplicación: cuando caemos o nos desanimamos, Dios no deja de amarnos. Eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque Satanás quiere que convencernos de lo contrario. Mira, Dios no te ama. Mira, Dios ya te abandonó. Mira cómo estás. ¿Dónde está Dios? ¿Está durmiendo? Sí, ahí en la popa, ahí en el barco, ahí en la lanchita donde estaban los discípulos. ¿Está durmiendo? ¿Sí? ¿O ya se murió? ¿Por qué no te contesta? ¿Por qué no te dice nada? Y ahí es donde se aprovecha Satanás para hacernos creer que Dios ya nos ha dejado de amar, nos ha abandonado. Él conoce la fragilidad, lo frágil que somos. Salmo 103, 13 y 14. Sí. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Se acuerda, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Sí? Entonces, se acuerda Dios de cómo Él nos hizo, nos creó, nos formó del polvo de la tierra. Entonces Él sabe, conoce lo frágiles que somos. Ilustración: Gedeón tenía temor cuando Dios lo llamó. Jueces 6, 14 al 16. ¿Quién lo lee? Jueces 6, 14 al 16.
Jueces 6, 14 al 16. Y mirando Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es hombre de Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Sí, dice versículo 14, al final, ¿no te estoy enviando yo? Sí, versículo 16, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Sí, Gedeón tenía miedo de lo que Dios le estaba mandando a hacer, pero le dijo: ¿sabes qué? Yo te estoy enviando. Y si yo te estoy enviando, es que yo tengo control de la situación. Y todo va a salir conforme yo te estoy diciendo. No tienes por qué tener miedo. Sin embargo, Dios no lo desechó cuando él tenía miedo y le pidió prueba y otra prueba y otra prueba. Dios no lo desechó, sino que fortaleció su fe. ¿Sí? Dios conoce nuestras debilidades, pero también conoce el potencial que su gracia puede desarrollar en nosotros. Oye Dios, ¿por qué llamas a ese miedoso de Gedeón? ¿Por qué no te fijas en otro que sea más valiente, que le entre sin miedo? ¿Sí? Como un Pedro. Pues mira, yo me fijo en el más miedoso, porque ese miedoso sí reconoce que es débil. Y si reconoce que es débil, reconoce también que necesita depender de mí. ¿Sí? A lo mejor tú dices: no, es que yo soy un desastre, yo no sirvo para nada. Y pues precisamente a Dios le encanta hacer de lo más inútil, menospreciado de este mundo, ¿sí?, hacer algo grande para su gloria. Como el barro en manos del alfarero. ¿Qué es el barro? Pues es lodo, lo más bajo que hay. Mas sin embargo, el alfarero con sus manos moldea ese barro y hace una vasija, ¿sí?, que le hace sentir a él orgulloso de su creación. Le encanta hacer de la nada, hacer algo grande. ¿Sí? Número 3, el desaliento nos hace perder la perspectiva. Sí, el desánimo nos hace perder la perspectiva. Lucas 24, 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pues ya se lo llevaron, ya lo mataron, totalmente olvidados de lo que le había dicho una y otra vez, que iba a resucitar al tercer día. Pues ellos ya estaban desanimados totalmente, ya habían perdido toda perspectiva, toda visión, todo plan que Cristo les había dicho, lo habían olvidado, y pues sentían que ya hasta ahí habían llegado, ya hasta ahí había terminado todo. Es lo que hace el desánimo, así nos hace pensar que ahí ya terminó todo. Observación: después de la crucifixión, los discípulos pensaron que todo había terminado. Su esperanza parecía haberse desvanecido. Eso nos enseña que el desaliento, el desánimo, hace que miremos las circunstancias y olvidemos las promesas de Dios. Cuán fácil es caer nosotros en esa cuestión. Nos enfocamos tanto en las circunstancias que nos olvida lo que Dios ya nos ha dicho de antemano. Ya Él ya nos ha prometido. Pero estamos tan ocupados en el problema que se nos olvida lo que Dios ya nos ha prometido. Y así realmente no se puede avanzar. Aplicación:
Muchas veces pensamos, Dios ya no está obrando, todo terminó, no hay solución, pero Dios continúa trabajando aun cuando nosotros no lo vemos. ¿Sí? Dios continúa trabajando aun cuando nosotros no lo vemos. ¿Sí? Esto no lo vemos. ¿Qué nos dice Dios? Debemos andar por vista o por fe. Por fe. Y la fe es algo que nos permite ver, algo que no vemos, nos permite verlo. ¿Sí? Pero el problema es que tú y yo queremos andar por vista y no por fe. Y mientras no vemos evidencia de que Dios esté trabajando, pensamos que Dios no está haciendo nada. Ahí es donde entra la fe. Debemos creer y estar seguros, aunque no lo vemos, que Dios está obrando. ¿De qué forma, de qué maneras? No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. ¿Sí? Pero el problema es que no lo vemos. Y queremos ver. Pero Dios dice que debemos andar por fe, no por vista. Porque todo lo que no proviene de fe es que es pecado. ¿Sí? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, realmente queremos mantener la cordura, no dispersarnos. Queremos evitar pensar que ya todo terminó, que ya todo acabó, que hasta aquí llegué, como Elías que quería morirse. Queremos evitar todo eso, hermano. Hay que echar mano de la fe, no hay de otra. Por donde quiera que le busquemos, siempre vamos a llegar al mismo punto, la fe. ¿Sí? En esto de las cosas de Dios, en esto de la iglesia, en esto de la vida cristiana, no se puede vivir sin la fe. ¿Sí? La fe. Aunque nosotros querramos llevar una vida espiritual, una vida cristiana por vista, vamos a llegar el día en que ya no vamos a poder pasar de ahí. Y ahí empieza a echar mano de la fe. ¿Sí? Hay cuestiones, hermano, que podemos por vista humanamente hacer. ¿Sí? Pero llega el momento en que eso ya no alcanza. ¿Sí? Y ya nos topamos con pared. Pero ¿por qué ya no puedo avanzar? Porque ya hiciste todo lo que tenías a tu alcance. En tus humanas fuerzas, capacidades, inteligencia. Y ya sientes que de ahí ya no puedes pasar. Y ya no vas a pasar de ahí, a menos de que empieces ahora a vivir por fe. ¿Sí? A vivir por fe. Romanos 8:28. ¿Quién lo tiene? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice ahí, a los que aman a Dios. Sí, a los que aman a Dios. Otra ilustración. No me canso de citar a José. José pasó por el pozo, por la esclavitud, por la cárcel, antes de llegar al palacio. Y Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Echando mano de la fe, José. Siempre. ¿Sí? Siempre. No podemos decir que en algún momento de todo ese trayecto de la vida de José
no le entró la incredulidad por ahí, la desesperación. Recordemos un poquito cuando el copero lo olvidó, ¿sí? Y no le dio una recomendación allá al rey de él. Tal vez pudo haberse desalentado, desanimado. Era un ser humano. Pudo haber pasado por esos momentos, pero José tuvo que haber llegado siempre a la conclusión: esto es por fe, ¿sí? Por algo Dios me dio esos sueños y Dios los va a cumplir. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ni tengo idea. Pero lo que sé es que los va a cumplir. Y eso es fe. Fe. Cuando nosotros creemos que todo terminó, Dios apenas está escribiendo el siguiente capítulo, ¿sí? Eso me recuerda así como a las telenovelas, ¿no? Algo así. O como las series de Netflix, ¿sí? Que sale una serie y pues tienes que esperar hasta la siguiente semana para ver el siguiente capítulo, ¿sí? ¿Y qué hacen algunos? No, pues no veo la serie hasta que ya estén todos los capítulos, porque no quiero estar ahí esperando a la siguiente semana a ver el siguiente. Ya cuando salgan todos, pues ya me los echo todos de corrido, ¿no? Y así no tengo que esperar. Así somos los seres humanos, desesperados. Queremos todo ya al momento, al instante, que Dios ya solucione todo. Y pues no, ¿sí? Dios nos dice: espérame tantito. ¿Sí? ¿Qué prisa llevas? Estoy trabajando en el siguiente capítulo de tu vida. Y espera un gran capítulo. Porque Dios, cuando hace algo, Dios no lo hace a medias, ni ahí al ahí se va a ver qué sale, como tú y yo. No, Él lo hace todo excelente, perfecto. ¿Qué te espera en el siguiente capítulo de tu vida? Pues, ¿cómo le podemos decir? No te desesperes, ahí sentadito, ¿sí? Esperando el siguiente capítulo para que disfrutes de él. Cristo busca y reúne a los que se han dispersado, ¿sí? Pero bueno, nos gana la incredulidad, nos salimos corriendo para acá y para allá y no hallamos dónde meternos, en qué cueva meternos, llenos de miedo, temiendo por nuestra propia vida, y huimos como lo hicieron los discípulos. Juan 20:19, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Qué interesante. Cristo fue a buscarlos donde estaban metidos, llenos de miedo. Y Él ni siquiera tocó la puerta, nada más atravesó las paredes y se puso ahí en medio de ellos. ¿Sí? Paz a vosotros. Paz. Y eso es lo que realmente necesitamos, hermano. La paz de Dios cuando estamos todos desesperados y corriendo para acá y para allá. Necesitamos la paz de Dios. Y es lo que Cristo sabía que ellos necesitaban, la paz. Por eso Él se puso en medio y dijo, miren, paz, ya. Dejen de correr, dejen de estar llenos de miedo. Acuérdense lo que yo les había dicho, que todo esto iba a pasar. Pero ustedes, centrados en sí mismos, pues no pusieron atención. Si el mensaje se les olvidó, y ahí están las consecuencias, ¿sí? Cuando no ponemos atención al mensaje, o sí, pero luego se nos olvida, después cuando vienen las pruebas, nos pasa lo mismo que los discípulos. Andamos corriendo de acá y para allá y sin saber qué hacer. Cuando Dios ya nos había dicho de antemano lo que iba a suceder y cómo teníamos que hacerle, cómo reaccionar ante la situación. Pero se nos olvida. Los discípulos estaban encerrados por miedo
y fue Jesús quien fue tras ellos, quien los buscó. Cristo no espera que los desanimados encuentren solos el camino. Él sale a buscarlos. ¿Sí? Él sale a buscarlos. Mira, cuando tú te desanimes y salgas corriendo y te escondas, y después recobres ánimo y regreses a la iglesia y Dios te use tremendamente, no tomes el crédito a ti mismo. No creas que fuiste tú el que se animó a sí mismo. Fue Cristo el que fue a buscarte y te dio esa paz y te trajo de regreso. ¿Sí? Porque hay cristianos que se confunden. Dicen, no, yo estaba en el desánimo y tirado en el piso y que esto y que el otro. Y cuentan el testimonio como si ellos mismos hubieran sido los que se reanimaron a sí mismos, ¿sí? Dando todo el crédito a ellos mismos, cuando fue Cristo el que salió a buscarlos. Y si no hubiera sido porque Cristo salió a buscarlo, aquel cristiano, aquel hijo de Dios estaría metido allá en la cueva, escondido. Aplicación: cuando nos sentimos débiles o desanimados, Cristo sigue acercándose con gracia. Por cierto, ahorita que me está acordando de Elías, y que Dios lo tuvo que alimentar, especialmente el domingo, para yo venir aquí y aventarme 1 hora de escuela dominical y otra hora de predicación. No puedo venir así nada más, ¿sí? Hablando en lo físico. Tengo que desayunar fuerte, porque si no, no voy a aguantar. Si me vengo sin desayunar con un licuadito ahí livianito, como las hermanas que les gustan las dietas, ¿sí? Un licuadito ahí nada más en la mañana, o unas verduritas, ¿no? Pues para estar aquí 2 horas hablando, pues me voy a desmayar. Y si no me vengo bien desayunado y todo eso, y después de que termine la escuela dominical, me voy a sentar ahí y ya, ¿saben qué? Búsquense otro pastor. No puedo. ¿Sí? Pues porque me descuidé físicamente. Siento que no puedo, las piernas se me doblan. Pues sí, come bien, desayúnate bien antes de venir. ¿Sí? Y cuando salgo, de aquí ya nos vamos, pues siento como que si ni hubiera desayunado. Me siento tan cansado y tan hambriento, ¿sí? Que puedo comerme una hamburguesa con papas completita y una coca, ¿sí? Y ya con eso recobrar ánimo. Bueno, Hebreos 13, 5 al 6, ¿quién lo lee? Hebreos 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confirmadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Recuerda siempre cuando estás en medio de la prueba, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Yo soy tu ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Son cosas que ahí están escritas y que lo hemos escuchado muchas veces, pero la verdad es que al momento de la prueba somos muy tendenciosos a olvidar. Como si Cristo no morara en nosotros, como si nunca hubiera escuchado palabra de Dios, empezamos a actuar como cualquier inconverso. Porque así es nuestra tendencia carnal, humana. Y eso, hermano, pues
Por eso yo hago tanto énfasis en la madurez cristiana, porque tenemos que actuar con madurez en el momento de la prueba. Porque ¿cómo actúa un niño que por naturaleza es inmaduro? Pues patalea, se revuelca en el piso, hace berrinche. Igualito así actúa un cristiano que no ha madurado espiritualmente cuando llegan las pruebas. Elías fue fortalecido por Dios en el desierto. Alguien que me lea 1 Reyes 9, 5 al 8. Dios atendió primero sus necesidades y luego renovó su llamado. 1 Reyes 19, 5 al 8. Ahí es lo que le estaba diciendo ahorita de la cuestión física. 1 Reyes 19, 5 al 8. Y escuchándose debajo. A ver, hermana Olis. Sí. Y echándose debajo del negro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ok. Y ahí, así hasta ahí. Sí. Durmió, comió, bebió agua, volvió a dormir, volvió a comer, volvió a beber agua. Y ahora sí, para seguirle 40 días y 40 noches caminando por el desierto. ¿Sí? ¿Por qué estaba tan desanimado Elías? ¿Por qué sentía morirse? Pues porque necesitaba comer, tomar agua, dormir. ¿Sí? Son cosas fisiológicas de nuestro cuerpo que son necesarias. Por más espiritual que tú te sientas, la cuestión física es necesaria atenderla. ¿Sí? Sabemos que el Señor Jesucristo ayunó ese mismo tiempo. ¿Sí? Y hay hermanos por ahí que yo he escuchado, no, es que yo también ayuné 40 días y 40 noches. Pues le quieres hacer la competencia a Cristo. ¿O qué? No tienen nada. Pues dicen muchas cosas, menos orar. ¿Y cuál es el propósito de ayunar? Orar. Que el tiempo que dedicas para comer, lo dedicas a orar. Pero si tienes tiempo para orar, es el que llega con paz para restaurar el corazón. Ya para terminar, Dios puede convertir el temor en valor. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo quiere decir valentía. Aquellos hombres que huyeron de Getsemaní fueron los mismos que más tarde predicaron con valentía. La restauración de Dios transforma el temor, el miedo. La gracia de Dios puede convertir a un creyente temeroso, miedoso, en un testigo valiente. Conclusión: después de la muerte del Señor, los discípulos pensaban que todo había terminado. Hermanos, quizá hoy alguno se siente como aquellos discípulos, desanimado, confundido, con temor. Recuerda esta verdad: el temor no tiene la última palabra. Sí, el miedo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Cristo resucitado. Él sigue buscando al creyente desanimado para levantarlo y volver a usarlo. Salmo 34, 18, ¿quién lo lee? Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu.
¿Sí? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Preguntas para reflexionar. ¿Qué produjo el temor en los discípulos? ¿Cómo afecta el desaliento nuestra perspectiva espiritual? ¿Qué diferencia hay entre vivir guiados por el temor y vivir guiados por la fe? ¿Qué nos enseña la actitud de Jesús al buscar a sus discípulos? ¿Cómo puede Dios transformar nuestras pruebas en oportunidades de crecimiento? Debemos, hermanos, reconocer que el temor es una realidad, el miedo es una realidad, pero no debe gobernar nuestra vida. Permanecer cerca del Señor en los momentos difíciles, recordar las promesas de Dios cuando llegue el desánimo, buscar apoyo en la comunión con la iglesia y no aislarse, confiar en que Cristo sigue restaurando y fortaleciendo a sus hijos. Frase final: las pruebas pueden dispersar por un tiempo a los hijos de Dios, pero la presencia de Cristo resucitado siempre los reúne, los fortalece y los envía a cumplir su propósito. ¿Cuántos cristianos hoy en día no habrá dispersados, alejados de la comunión con la iglesia? Tal vez por miedo, el qué dirán, o han fallado, no han hecho las cosas bien, etcétera. Miles de cosas que pueden pasar por la mente. Cristo, hermano, la esperanza que tenemos es que Cristo va a ir a buscarlos y les va a dar esa paz, ¿sí? Y los va a traer de regreso. Los va a fortalecer, los va a restaurar y los va a enviar a cumplir su voluntad, ¿sí? Hay que tener fe. Vamos a orar. Bendito Señor, ayúdanos a asimilar todo eso que hemos visto y ármanos, Señor, de la fe, para que cuando nosotros estemos viviendo en medio de una situación difícil, de alguna prueba, de alguna tormenta, de problemas, de dificultades, no salir huyendo, no dispersarnos, sino no perder esa confianza, tener esa confianza en ti. Y si sabemos de otros creyentes que amamos y que estimamos y que andan dispersos como los discípulos, ármanos también de la fe para poder creer y tener confianza que tú irás atrás de ellos y les darás esa paz que les hará regresar a tu iglesia. Gracias por todo, te damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos para el servicio.